Vamos a resolver este problema de selectividad de campo eléctrico. Nos dice, un péndulo consta de una esfera de 20 gramos de masa, carga eléctrica desconocida y dimensiones despreciables, que cuelga de un hilo de 1 metro de longitud. Para determinar el valor de su carga se coloca un campo eléctrico uniforme y horizontal de E igual a 5,7 por 10 elevado a 4 newton partido coulombio y se observa que el hilo del péndulo se coloca formando 45 grados con la vertical. Dibuje en un esquema el campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la esfera y explique cualitativamente cómo ha cambiado la energía del péndulo al aplicar el campo eléctrico. Y calcule el valor de la carga de la esfera y de las fuerzas que actúan sobre ella. Bueno, vamos a empezar escribiendo nuestros datos. Tenemos una esfera que tiene una masa de 20 gramos. Si lo pasamos al sistema internacional, tendríamos este valor. Nos preguntan la carga de esa esfera, que no lo sabemos. Está colgada pues de una cuerda de 1 metro y sometida a un campo eléctrico de 5,7 por 10 elevado a 4 newton partido coulombio, y suponemos esta dirección, la dirección horizontal, y el ángulo que forma en la situación de equilibrio es 45 grados. Esto es en el equilibrio con respecto a la vertical. Bueno, vamos a pintar un esquema de la situación que tenemos. Tendríamos por aquí, pues inicialmente, tendríamos la masa, ¿no? La masa de 20 gramos con una carga indeterminada. Inicialmente lo tendríamos así, pero lo sometemos a un campo eléctrico que tiene esta dirección y sentido. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que la carga se encuentra sometida a una fuerza eléctrica por estar dentro de este campo eléctrico. Bueno, como me dicen que en la situación de equilibrio el ángulo es de 45 grados, supongo que el ángulo es así con respecto a la vertical, es así, y para que esto ocurra y el péndulo haya tenido este movimiento, la fuerza eléctrica debe tener esta dirección y sentido, es decir, la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. De manera que la carga debe ser positiva, ¿vale? Porque el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección y sentido. Esa sería la situación de equilibrio. Bueno, vamos a pintar las fuerzas que están aquí, pues por tener masa simplemente. Esa esfera está sometida a la fuerza gravitatoria, que es la fuerza peso, y luego pues tenemos la tensión de la cuerda. La tensión, que la tendremos por aquí, todo se juntan en el centro de la esfera, ¿vale? Aunque no esté aquí muy bien pintado. Y en la situación de equilibrio, pues ocurriría que aquí tengo T sub I y aquí tengo T sub X. ¿Vale? Esas serían todas las fuerzas que entran en juego: la tensión, la fuerza eléctrica y el peso. ¿Qué pasa con la energía? Bueno, vamos como nos dice cualitativamente, realmente no tenemos que hacer cuentas, pero bueno, cuando me dicen la energía, tengo que ver qué pasa con la energía cinética, qué pasa con la energía cinética y qué pasa con la energía potencial, pero con todas las energías potenciales que intervengan en mi problema. Y en este problema tenemos por un lado la energía potencial gravitatoria, ya que el cuerpo está sometido a la atracción gravitatoria, y por otro lado tenemos la energía potencial eléctrica, porque además está sometido a un campo eléctrico. Entonces tenemos que ver qué pasa con todo esto. Ambos campos son conservativos, de manera que el incremento de energía mecánica tiene que ser igual a 0. La energía mecánica, recordamos que era la cinética más la potencial. Si volvemos a nuestro dibujo, en la situación 1, vamos a llamarla, y la de equilibrio la situación 2. Bueno, en la situación 1, la energía cinética 1 vale 0 porque inicialmente está parado.
Y en la situación 2, pues resulta que cuando llega al equilibrio, pues también está parado, no tengo ninguna velocidad, por lo tanto las energías cinéticas en este caso son nulas en ambos puntos. La energía potencial gravitatoria en el punto 1, vamos a ver lo que ocurre, y la energía potencial gravitatoria en el punto 2. Realmente no tengo que calcularlo, simplemente tengo que decir si es mayor o es menor. Bueno, si volvemos a nuestro dibujo, vemos que en el punto 2 ganamos altura y por lo tanto la energía potencial gravitatoria en el punto 2 sería mayor que en el punto 1 y lo contrario ocurriría con la energía potencial eléctrica. De manera que la energía potencial gravitatoria en el punto 1 es menor que la energía potencial gravitatoria en el punto 2 y con la energía potencial eléctrica en el punto 1 pasa lo contrario, ¿vale? Es mayor que la energía potencial eléctrica en el punto 2. Fijaros que hemos supuesto que la carga era negativa, que la carga era positiva. ¿Y qué pasaba con las cargas positivas? Pues que tendían a moverse hacia potenciales decrecientes, lo cual implica que la energía potencial, el incremento de energía potencial eléctrica también decrece. Vale, resumiendo, no hay variación de energía cinética, la variación de energía potencial gravitatoria aumenta y la variación de energía potencial eléctrica disminuye, porque al final, como es un campo conservativo, tanto el gravitatorio como el eléctrico, la variación de energía mecánica tiene que ser igual a cero, ya que es un campo conservativo. Esta sería la primera parte del problema, donde nos dice que dibujemos el campo eléctrico y todas las fuerzas y expliquemos cualitativamente cómo ha cambiado la energía. Es decir, todo esto sería el apartado A. Y vamos con el apartado B, donde tenemos que calcular el valor de la carga y las fuerzas. Bueno, entonces vamos con el apartado B. Bueno, la primera fuerza que calculamos, vamos a trabajar todo el rato en módulo a partir de ahora, ¿vale? Las fuerzas las hemos pintado vectorialmente en el dibujo, pues tendríamos 20 gramos por 9,8 metros segundos cuadrados. Esto es un total de 0,196 newton. Esta sería la fuerza peso en módulo. Bien, en la situación de equilibrio, ¿qué pasa? Lo hemos comentado antes, hay una igualación de fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Si volvemos a nuestro dibujo, vemos que en el eje X tenemos la fuerza eléctrica y la componente X de la tensión y en el eje Y el peso y la componente Y de la tensión, de manera que tendríamos vectorialmente la fuerza eléctrica más la componente X del peso de la tensión tiene que ser igual a 0 y la suma del peso más la componente Y de la tensión tiene que ser igual a 0. Si trabajamos en módulo, como hemos dicho antes, ¿qué tiene que darse? Pues que la fuerza eléctrica tiene que ser igual al valor de la tensión en el eje X y que el peso tiene que ser igual a la componente Y de la tensión. Si trabajamos un poquito estas expresiones, tendríamos que la carga por el campo eléctrico esté por el seno de alfa y por otro lado tendríamos que mg es igual a t coseno del ángulo. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y tengo que averiguar pues el valor de la carga y de todas las fuerzas, entre ellas la tensión, ¿vale? Esto es lo que tengo que averiguar, el campo eléctrico lo tengo y el ángulo también. Bueno, hay que resolver, yo voy a dividir una expresión por otra, pero podéis hacerlo como queráis, porque ya es resolver matemáticamente un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Aquí pues tendría la carga por el campo es igual a mg y esto es la tangente del ángulo. Y de aquí puedo despejar la carga que es mg partido por e por la tangente de alfa. De manera que si sustituyo ya numéricamente tendría
Aquí no estoy poniendo unidades, ¿vale? Pero siempre hay que trabajarlo todo en el sistema internacional, eso es fundamental. Y el campo eléctrico, que es 5,7 por 10 elevado a 4 newton partido coulomb. De manera que si hago esta cuenta tendría 3,43 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y este es el valor de la carga, que es una de las partes que me pide el problema. Bueno, pues ya lo tengo por aquí. Esa carga, como bien habíamos dicho, pues es mayor que 0, como habíamos supuesto. Para que haya equilibrio, vamos a volver al dibujo. Para que haya equilibrio, tal y como lo hemos pintado, la única posibilidad es que la fuerza eléctrica contrarrestre la componente X de la tensión. Y en ese supuesto, nuestra única posibilidad, como bien argumentamos al principio, es que la carga fuera positiva. Si fuera negativa, la situación pues sería parecida. Lo que pasa es que ahora pues tendríamos que tener la carga en ese lado. Bueno, lo borramos para no enmarañar más y volvemos a donde estábamos. Vale, entonces tenemos que calcular ahora el valor de todas las fuerzas. Vamos a calcular el valor de la fuerza eléctrica. Os recuerdo que estamos trabajando en módulos. De momento, si sustituyo, tendría 3,43 por 10 elevado a menos 6 por 5,7 por 10 elevado a 4 newton partido coulomb, y esto es 0,196 newton. Esta es la fuerza eléctrica, creo que ya la habíamos calculado antes, pero bueno, no pasa nada. Si la escribimos en forma de vector, pues tendríamos 0,196 y vamos a ponerle newton en el eje Y. Por último, me queda calcular la tensión. Y para ello, pues he hecho mano de algunas de las ecuaciones de antes, por ejemplo, pues esta de aquí, ¿no? De seno del ángulo, podemos usar la otra si queréis, y tendríamos que la tensión es la carga por el campo entre el seno del ángulo. Esto es 3,43 por 10 elevado a menos 6 por 5,7 por 10 elevado a 4 entre el seno de 45, de manera que la tensión es 0,28 newton, y esto lo vamos a dejar en módulo, no lo vamos a poner en forma de vector. Y con esto hemos acabado el problema.